Allí donde nacimos, los lugares fundacionales marianistas. Allí donde nacimos es una tierra fértil con bosques y sembrados. En el sudoeste francés, el río Ille nos hace entrar en la tierra donde brotó por primera vez la vida marianista. Pero dejemos hablar al primer protagonista de esta historia. Me llamo Guillermo José Chaminade y os presento mi ciudad natal. Périgueux es la capital de la antigua región de Périgord, una tierra donde se mezclan la pasión, la templanza y el espíritu de libertad. Como el puente ve pasar el agua del Ille, así fui viendo pasar los 10 primeros años de mi infancia. Todo me enseñaba a mirar siempre más lejos, siempre más hondo. Era la nueva mirada de la fe. Destacándose la torre como un faro, el templo como un barco, Saint-Front, la catedral de Périgueux, simboliza la presencia viva de Jesús y de su iglesia. Nosotros vivíamos muy cerca de la catedral, en el centro de la ciudad. Aquí en la calle Fría está la casa donde nací el 8 de abril de 1761 en el seno de una familia numerosa. Mi madre Catalina me enseñó a rezar y a mirar la vida con fe y agradecimiento. Ella fue mi primera educadora. Mi padre Blas era comerciante de tejidos y tenía una tienda en la calle Taillefer. De él aprendí la fortaleza ante la dificultad y el sentido práctico de la vida. Junto a la catedral estaba el seminario menor, llamado la Pequeña Misión. Allí hice mis primeros estudios acompañado de mi hermano Luis. A los 9 años, al recibir la confirmación, añadí José a mi nombre de bautismo. Entre Burdeos y Périgueux está el pueblo de Misidán. Mi hermano Juan Bautista, sacerdote, que había sido jesuita hasta la supresión de la compañía, trabajaba en el Colegio Seminario de San Carlos. Luis y yo fuimos a ese colegio a continuar nuestros estudios. También por Misidán pasa el Ille. El mismo río, aguas abajo de Périgueux, parecía conducirme. Era como un símbolo de mi vocación, no negarle nada a Dios. Era Él quien me llevaba como el río que empuja las aguas al mar. Yo me dejaba conducir. Dios iba a dejarme madurar aquí en Misidán nada menos que 20 años. En estos jardines estaba entonces el Colegio de San Carlos, donde transcurrió mi adolescencia. A los 11 años recibí la primera comunión. Juan Bautista fue mi primer gran catequista. Un día, jugando en el patio, sentí en mi interior como una voz que me hizo ir a la capilla. Estando en oración, no pude dudar que Dios me llamaba a seguirle. Calle de los hermanos Chaminade, fundadores del Colegio San Carlos de Misidán en 1781. Esta es la placa que el pueblo nos ha dedicado a Juan Bautista, a Luis y a mí. Aunque en realidad el colegio lo fundó una congregación de sacerdotes con quienes trabajamos y vivimos desde entonces, sin embargo sí es verdad que fuimos nosotros tres
los que le dimos al centro el gran impulso educativo y cristiano. Después de terminar mis estudios de bachillerato, me integré en la congregación sacerdotal del colegio. Fui profesor y me ordené sacerdote a los 25 años. Después trabajé en la dirección y fui capellán del hospital de Misidán. Todo parecía tranquilo y en paz como las aguas del Ill. Mi futuro estaba aquí en Misidán. Sin embargo, una conmoción mayor que un terremoto iba a sacudir Francia entera. El año 1789 estallaba la revolución. El puente sobre el río era todo un símbolo del paso que se iba a producir en Francia y en mi vida. En una orilla, el santuario de Nuestra Señora de la Roca parecía decir adiós a una etapa, a una sociedad y a una iglesia. Los acontecimientos se precipitan durante el verano del 89. El 14 de julio el pueblo de París asalta la prisión del Estado. Se disuelve el ejército y se rompe la estructura administrativa. Se proclama la Declaración de Derechos Humanos. En otoño se nacionalizan los bienes de la Iglesia. A Misidán llegó pronto la revolución. En el 90 se aprueba la Constitución Civil del Clero, que convierte a los sacerdotes en funcionarios del Estado, sometiendo a la Iglesia a las conveniencias políticas. Muchos sacerdotes, y entre ellos los del colegio, nos negamos a jurar esa ley. Por eso empezamos a tener dificultades. En el 91 la situación es crítica y el Estado nos quita la dirección. Yo decidí marcharme. Nuestra Señora de la Roca es una imagen de María ante la que recé muchas veces en Misidán. María está asociada a la vida de Jesús desde su infancia hasta acogerlo tras su muerte en la cruz. El 5 de enero del 92 me despedía de ella camino de Burdeos. En Burdeos me recibía una gran ciudad. Estos eran los nuevos escenarios donde transcurriría mi vida. El río Garona y junto a él el Palacio de la Bolsa. Contemplé al llegar la aguja gótica de la iglesia de San Miguel. Sin embargo, el puente de piedra no existía todavía. Desde la torre de la catedral, en el centro de Burdeos, este era el panorama. Al fondo, el río y San Miguel. Más cerca, la doble torre de la gran campana. La ciudad todavía estaba en paz. Mi hermano Luis se exilia en España. Todavía quedan recuerdos del colegio de Guyena, donde vine desde Misidán para estudiar teología. La puerta de la gran campana, resto de la muralla medieval de la ciudad, en pleno camino de Santiago, era el monumento más significativo de Burdeos. Muy cerca de esa puerta, en la calle d'Abadí, tuve mi domicilio legal durante 4 años. Los sacerdotes no juramentados corríamos serio peligro de ser detenidos. Por eso yo no aparecía por esta casa. San Lorenzo, a las afueras de Burdeos, era una finca que compré para mis padres. Dejaron Périgueux y se vinieron aquí. San Lorenzo fue su casa
y también mi refugio esos años. Y aquí nació, tras un retiro, el 2 de octubre de 1817, la Compañía de María. Para la casa de San Lorenzo compré una anunciación que conservamos hoy como un gran recuerdo en la iglesia de la Magdalena. En el verano del 92, con Robespierre, llega el terror. Comienza la persecución contra los que no juraron la ley civil del clero. Desde esta casa, escondite del vicario general de la diócesis, se dirigía la misión de los sacerdotes en la clandestinidad. En el actual ayuntamiento de Burdeos estaba entonces el Tribunal Revolucionario. De aquí partieron las carretas con los condenados a muerte. Junto a la Puerta di Gio, en la Plaza Gambetta, se instaló la guillotina. Dos destacados sacerdotes de la ciudad habían sido ya asesinados en la misma puerta del arzobispado, mientras los reyes eran ejecutados en París. Sobre la Puerta di Gio, el escudo de la ciudad, el leopardo de oro, la gran campana y debajo la media luna que recuerda la curva del río Garona a su paso por Burdeos. De nuevo desde la catedral contemplamos Burdeos. La avenida Pasteur actual atraviesa la zona donde ejercí mi labor sacerdotal de forma clandestina. En esta avenida está la Magdalena, que luego será tan importante en mi vida. En estas casas del barrio, entre sus calles, vivimos nuestra fe como en la primitiva iglesia. Muchos seglares arriesgaron su vida por mí y por el Evangelio. Niños y jóvenes eran de los primeros en actuar. La misión era tarea de todos. En el 94 termina el terror con la caída de Robespierre. Entonces abro un oratorio en la calle Santa Eulalia y recibo el encargo del obispado de realizar un trabajo de reconciliación y formación. En esta casa una inscripción lo recuerda. En esta casa durante la Revolución, el servidor de Dios Guillermo José Chaminade, fundador de la Compañía de María, abrió su primer oratorio, recibió las retractaciones de los sacerdotes cismáticos, dio retiros a los fieles y formó a los jóvenes cristianos que fueron los artífices de la Reforma Católica. En el pueblo de Lepian-Médoc encontré un nuevo refugio cuando otra vez Burdeos puso dificultades a mi labor pastoral. Allí, en la llamada Casa del Pastor, visitaba a Teresa de la Muruz, una de mis grandes amigas y colaboradora en las tareas evangelizadoras durante la Revolución. En la mesa de la cocina de la Casa del Pastor celebrábamos la Eucaristía junto a Teresa y otros amigos. Hoy, esa mesa es otro gran recuerdo de aquel tiempo. Junto a ella, la imagen de María del Pilar señala a Zaragoza, lugar de mi destierro. La víspera del Día del Pilar del 97, desterrado por decreto, llegué a Zaragoza. Al atardecer, participé en la solemne procesión que conducía a la basílica. Allí encontré a mi hermano Luis. Estuve en Zaragoza 3 años.
Otro gran río, el Ebro, en cuya orilla María animó la fe de los primeros evangelizadores, era testigo también del sufrimiento y los sueños de muchos desterrados como yo. Con ellos me reuní y trabajé. En la Santa Capilla de la Virgen del Pilar me quedaba en oración muchos ratos. Allí reflexioné sobre mi tierra, sobre la Iglesia. ¿Qué hacer como cristiano después de la Revolución? María sobre la columna me mostraba a su Hijo Jesús. Ella era un modelo de fe que me inspiraba nuevos proyectos de evangelio. La evangelización tenía que ser nueva. Por esta puerta de la Basílica del Pilar salí un día de otoño de 1800 de vuelta a Francia. Estrenábamos un nuevo siglo y yo también era distinto. Al entrar en Burdeos sentí una mezcla de emoción, compasión y tremenda responsabilidad. Un pueblo que había sufrido, una iglesia que había que reconstruir. No creo que la revolución haya terminado, pretende decir Robespierre en una pared de Burdeos. Y en parte era verdad, ya que los efectos se sentían todavía. Pero sobre todo porque yo estaba dispuesto a hacer una verdadera revolución misionera en la ciudad. En esta casa de la calle Arnaud-Miquet abrí el primer oratorio tras el exilio. Un grupo de jóvenes vino a verme el día de la Inmaculada de 1800. Con ellos, ese día, comenzó la nueva historia. Había nacido la Congregación Seglar de la Inmaculada, la primera fundación marianista. Tres años más tarde, la congregación tiene ya 600 jóvenes y 120 hombres y mujeres en plena acción evangelizadora en la ciudad. El nuevo centro es este, en la calle de San Simeón. Pero la iglesia definitiva, que será el corazón y el símbolo de la congregación seglar, es la Magdalena. Aquí celebrábamos la Eucaristía todos juntos el domingo muy de mañana, antes de dispersarnos por las parroquias de cada uno. Y en la tarde del domingo teníamos aquí también la gran asamblea abierta al público. La capilla de la Magdalena ha sido testigo de la oración y el diálogo, los proyectos misioneros y la formación. Esta fue y sigue siendo hoy la referencia fundacional de la familia marianista. Los congregantes se comprometían en Santa Eulalia, parroquia del barrio, y en las otras comunidades eclesiales de la ciudad. En aquel momento mi trabajo pastoral en Burdeos me había unido con fuerza a la diócesis. Fui por eso nombrado canónigo de la catedral. La iglesia de Burdeos era una comunidad que resurgía y se renovaba. En ese momento me llegaron noticias de una joven llamada Adela, que en otro lugar alejado de Burdeos estaba empeñada en una labor misionera parecida a la nuestra, y empezamos a escribirnos. Adela iba a ser la primera gran mujer de la misión marianista. Antes que ella, Teresa de la Muruz había sido una gran misionera en Burdeos. La ciudad le dedicó una calle.
Teresa, después de prestar un gran servicio en la dirección de la congregación, restaura la obra de la Misericordia, Fundación de Acción Social con las Mujeres Marginadas. A esta obra se dedicará ya por completo. La segunda fundación marianista fueron las Hijas de María Inmaculada. Todo comenzó en este castillo, pero dejemos que nos lo cuente Adela, la que inició esta otra historia. Tranqueleón fue un castillo medieval que mi familia, perteneciente a la nobleza, derribó para hacer el palacio actual. Mis abuelos lo usaban solo en los veranos, pero esta fue mi única casa. Si hoy entramos en el salón principal, todo está como entonces, como yo lo conocí. Mis padres eran Carlos de Bath y Úrsula de Peyronec. Yo fui su primogénita. Aquí, en este cuarto, nací el 10 de junio de 1789, un mes antes de que estallara la Revolución. Ese mismo día fui bautizada en la parroquia de Fegarol, pueblecito cercano a Tranqueleón. Me pusieron por nombre Adelaida, pero siempre me llamaron por el diminutivo Adela, aunque después, como marianista, elegí un nombre nuevo, María de la Concepción. Mi infancia está marcada por la inseguridad y la persecución. El fuego de la cocina no asaba ya para banquetes. Junto a él yo escuchaba de mi madre y de los criados noticias alarmantes y terribles. Mi padre había tenido que marchar al exilio porque la nobleza, fiel al rey, corría peligro en Francia. Cuántas veces nos asomábamos a las ventanas esperando su vuelta, pero no volví a verle esos años más que en contadas ocasiones. Puertas del castillo. Por ellas entraron los que venían a saquear o a los registros oficiales de los revolucionarios. Junto a esa puerta inferior de la cocina, años más tarde aprendí de mi madre el servicio a los pobres. Yo, que sufrí persecución y angustia, encontraba la paz dando de comer al hambriento. A finales del 97, mi madre fue incluida en la lista de los enemigos de Francia. Mi hermano Carlos y yo marchamos con ella al destierro, Tolosa, Braganza y San Sebastián. En esta última ciudad, junto a la playa de la Concha, hice la primera comunión y allí sentí por primera vez la llamada a la vida religiosa. Volvimos a Tranqueleón. Este es el único retrato que se conserva de mi adolescencia. Ahí estoy yo a mis 15 años, momento de mi confirmación y de mi primer proyecto personal de vida. Lompián. A este pueblo venía yo cada año con un grupo de amigas para hacer un retiro. Habíamos fundado un grupo de oración y misión llamado La Pequeña Asociación. Pronto entró en ella Juan Larribó, párroco de Lompián. Él será un gran amigo y mi guía espiritual desde entonces.
La naturaleza y los lugares tranquilos de Lompián favorecieron un sueño. Algunas de nosotras empezamos a pensar en una vida enteramente consagrada a Dios y a los demás. Era nuestro querido proyecto que íbamos compartiendo. Al mismo tiempo, la asociación se integró en la congregación de Burdeos que había fundado Guillermo José Chaminade. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el vivir. De nuevo, el río Garona va a aparecer para unir las aguas, los proyectos nuestros y los de Guillermo José. El río es también para mí como símbolo del Espíritu de Dios que me guía y me lleva más allá. En la ciudad de Agen, a donde yo iba a veces, un canal de agua cruza por un puente sobre el Garona. También una llamada está cruzándose sobre mi vida. Quiero vivir la espiritualidad de la congregación, pero consagrándome a Dios y viviendo en comunidad. Es el querido proyecto que voy madurando poco a poco. Agen va a ser la ciudad del nacimiento de las religiosas marianistas. Somos comunidad que quiere seguir a Jesucristo, hacer crecer la fe y vivir en misión permanente en la Iglesia. En este lugar de Agen estuvo el refugio, primera casa de las hijas de María Inmaculada. Aquí llegamos desde Tranqueleón el 25 de mayo de 1816, Clementina, Juana, María y yo. Es el día de nuestra fundación. Cuatro años después nos trasladamos a esta nueva casa, más amplia y con una huerta, antiguo convento de los agustinos. Será la comunidad definitiva en Agen que continuará hasta hoy. Sobre la entrada, nuestro nombre, Hijas de María. La tomamos a ella como madre e impulsora de la misión de Jesús. María sigue diciendo siempre: haced lo que Él os diga. Entre Teresa de Lamurús, Guillermo José Chaminade y yo colaboramos para que la vida consagrada marianista que está naciendo se consolide y se extienda. La nueva casa de Agen es ya un centro de irradiación misionera. Lugar de oración que quiere dar paz y educar en la experiencia de Dios. Lugar de fraternidad que quiere dar testimonio de alegría y comunión. Estas viejas ventanas de nuestra primera comunidad traen el recuerdo de aquellos años de la fundación, donde se daban la ilusión y la pobreza, las dificultades iniciales y nuestras primeras tareas evangelizadoras. El patio del colegio actual de Agen nos habla de los compromisos misioneros iniciales, pastoral con jóvenes, asesoramiento de fraternidades marianistas, educación de los niños, ejercicios, talleres ocupacionales, catecumenados, asistencia social. La calle de los Agustinos lleva el nombre del antiguo convento que fue nuestra primera fundación, pero al día siguiente de habitar esta casa estábamos fundando Antonains. Comenzaba pronto la expansión por el sur de
nuestra iglesia y el colegio de Agen siguen siendo hoy la memoria preciosa de aquel comienzo. Aquí fue donde se unió y formó nuestra primera comunidad. En oración, celebrando el misterio pascual de Jesús, junto a María, aprendimos a escuchar la llamada que nos decía: id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Aquí nos llegó la noticia de que un grupo de congregantes había decidido consagrarse al Señor y a María, como nosotras. Pero dejemos que sea Guillermo José el que nos lo cuente. Con esta cruz de la misión que está en la Catedral de Burdeos, puedo decir que comenzó la nueva fundación. Un congregante, Juan Bautista Lalán, inmediatamente después de esa misión popular que se predicó en la ciudad, vino a verme y me manifestó su intención de consagrarse como yo a la familia marianista. Era el 1 de mayo de 1817. Pronto se le unen otros. En esta sacristía de la Magdalena hacen sus votos privados los primeros religiosos marianistas. El 2 de octubre de 1817, al término de un retiro en la finca de San Lorenzo, habían decidido fundar una orden religiosa. Había nacido la Compañía de María. En el piso superior de esta casa, en la calle Impás de Seguir, comenzó a vivir la nueva comunidad de los marianistas. Un grupo con un estilo nuevo de vida consagrada, sin hábitos, sacerdotes y laicos en plan de igualdad, insistencia en la sencillez de trato, apertura. Calle de Menitz o de los franciscanos. Aquí estuvo la primera obra apostólica de la compañía, la pensión Auguste. La comunidad deja su primera casa y se traslada a vivir aquí, en la pensión Auguste. La Compañía de María está así continuando la labor educativa de la congregación. En este momento en que la familia marianista está creciendo, veo la necesidad de convertir la Magdalena en centro de vida y de misión. Entonces compré la casa junto a la iglesia. Me trasladé a vivir a esta casa, que será para mí el lugar definitivo desde donde vi crecer las tres grandes fundaciones: la Congregación Seglar, las Hijas de María y la Compañía de María. Este era mi cuarto, que hoy guarda tantos recuerdos. La mesa de la Eucaristía en épocas de persecución, los retratos de Adela y Teresa, la imagen de María sobre el pilar, el reclinatorio, que habla de tantos ratos de oración tras jornadas de dirección, entrevistas y redacción de cartas y primeros documentos fundacionales. En la calle Mirail, muy cerca de la Gran Campana, la Compañía de María abre su primer centro educativo completo. Es la institución Santa María. Podemos decir que es el primer colegio marianista, comienzo de una larga y fecunda historia pedagógica en Francia y después en otros varios países del mundo. Por su parte, las marianistas siguen extendiéndose por Francia. Este es el noviciado que abrieron en el mismo Burdeos.
El 10 de enero de 1828 muere Adela después de una larga enfermedad. Tenía 39 años. Esta es su primera tumba en la casa de Agen. Sus últimas palabras son para Jesús: Hosanna al Hijo de David. Con motivo de la declaración de heroicidad de virtudes, sus restos son trasladados a la iglesia de Sainte-Foy de Agen, templo dedicado a la primera mártir y a los santos y testigos de la fe de la diócesis de Agen. Así, Adela de Tranqueleón es presentada en Agen, lugar fundacional, y en la iglesia entera como modelo de creyente y guía de la misión marianista. La iglesia proclamó oficialmente: la vida de Adela estuvo marcada constantemente, desde la infancia hasta el último día, por la búsqueda de la unión con Dios y por la entrega al servicio del prójimo. Hijas de María y Compañía de María se extienden primero por el suroeste de Francia, después por Alsacia y el Franco Condado. Todavía en vida de Guillermo José, la Compañía de María funda en Suiza y en Estados Unidos. Esta alameda, en el antiguo noviciado de Santa Ana de Burdeos, es testigo de los últimos y difíciles años de Guillermo José Chaminade. La tradición recuerda cómo acompañaba a los novicios en este paseo y los llevaba hasta la imagen de la Virgen que hay al fondo, para mostrarles el triunfo de María sobre todo mal. A María le está reservada, decía él, una gran victoria. Y a nosotros nos toca emprender un nuevo estilo de lucha por el reino. En esta tumba del cementerio de Burdeos reposa Guillermo José Chaminade. Murió el 22 de enero de 1850. Tenía 89 años. Nosotros hemos sido todos concebidos en María. Debemos nacer de María y ser formados por ella a semejanza de Jesucristo, a fin de no vivir sino la vida de Jesucristo y ser con él hijos de María. Guillermo José Chaminade. El Papa Juan XXIII dijo del fundador: con toda justicia se le considera como un pionero y un precursor. Y Pablo VI declaró que había vivido el Evangelio de modo heroico. El 3 de septiembre, en la plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II beatificó a nuestro fundador, al cual ahora nos dirigimos como al beato Guillermo José Chaminade. Igual que los barcos veleros del Garona, también nosotros nos fuimos de Burdeos, navegando por los ríos de Francia, por los mares del mundo. La familia marianista era ya parte de la Iglesia. Como el sol que se esconde y revive en el alba, resucitó el Señor. Su gloria está en la tierra, en todos los que viven su fe de par en par.